Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo están ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí en Camino de Fe, donde estamos compartiendo el primer libro de la Biblia, este libro que a pesar de tener 3.500 años aproximadamente, es tan vigente y actual, donde Dios nos enseña grandes verdades para nuestra vida. Por razones de fuerza mayor vamos a dejar paso en este día a los hermanos de Radio Transmundial que nos van a traer la meditación del capítulo 2 y 3 y vamos a ver las ricas y preciosas enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Agradecemos a los hermanos del Ministerio Radio Transmundial y a su autor J. Berno Magui, que ya está con el Señor, y también al pastor y reverendo Samuel Montoya, que va a traducir al español esta meditación que vamos a compartir en esta tarde. En este segundo capítulo del Génesis ocurre un gran principio de la revelación por primera vez que no encontramos con frecuencia más adelante. Es una huella dactilar de la inspiración. Es la ley de repetición o de recapitulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios, al dar la palabra de Dios, tiene la costumbre de declarar varios eventos en un breve bosquejo. Da una serie de grandes hechos y verdades, pero no la da de un modo detallado ni elaborado. De esta manera, nos ha informado en cuanto a los 6 días de la creación. Luego, vuelve para sacar de aquel detalle lo que le es de más importancia, y entonces da muchos detalles más a ese respecto. En Génesis capítulo 2, la creación del hombre en el 6º día, como se nos relata en el primer capítulo, sale una vez más a la luz para darle más atención. Este es el asunto importante que Dios quiere aclarar y tratar en detalle. Eso es lo que ocurre con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la interpretación de la ley después de la experiencia de 40 años con ella en el desierto. No es simplemente una repetición de la ley, sino más bien una interpretación de la ley. Asimismo notamos que hay 4 evangelios. Encontramos muchas veces que se sigue este procedimiento en la palabra de Dios. Ahora el tema de este capítulo 2 de Génesis es la creación del hombre. Es esta la que saca a Dios del relato de la creación y nos la explica con más detalles. Aunque la creación del hombre es el tema del capítulo 2, encontramos que empieza aquí con el día de reposo. Dice el capítulo 2, versículos 1 hasta el 3, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Ahora no perdamos de vista la importancia que tiene el día de reposo. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios reposó de la obra que hizo? Significa que Dios se cansó y que se sentó un día y dijo, bueno, trabajé mucho en esta semana. Han sido unos días muy agitados. He trabajado más de 40 horas en esta semana y necesito descansar. Amigo oyente, sería una verdadera tontería mirarlo desde este punto de vista. Dios reposó de su obra. Eso quiere decir que cuando Dios terminó sus 6 días, pudo mirar todo lo que había hecho y ver que era buenísimo. No le quedaba más que hacer. Cada vez que salgo de la oficina, siempre queda mucho trabajo que hacer en el escritorio y trato de meter algunos papeles en el portapapeles para llevarlos conmigo. Nunca me ha sido posible sentarme para decir, lo he terminado todo, no me queda más trabajo que hacer. Pero eso es lo que Dios hizo. Al final de los 6 días, Dios reposó al 7º día porque su obra fue terminada. Esa es una de las grandes verdades espirituales que debemos notar. Ahora, en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, se nos dice que entramos en reposo. La palabra es la misma como para el día de reposo. Entramos en su día de reposo. ¿Qué significa? Quiere decir que entramos en su perfecta redención. Cuando Cristo murió hace 2000 años, por usted y por mí, en la vergonzosa cruz del Calvario, obtuvo allí una redención perfecta para nosotros. Nos ofrece esta redención para que entremos en ella, y para que Pablo pudiera decir en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Amigo oyente,
Yo no tuve que hacer absolutamente nada para obtener mi completa salvación. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Esto es lo que cantamos al final de cada programa. Hagamos ahora un sumario de los primeros 5 días de la restauración. Creemos que este universo tan inmenso en el cual vivimos había estado aquí por un largo período de tiempo, pero que algo había pasado en la tierra y a mucho de la creación. Como resultado, Dios entró y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el caos se convirtió en cosmos. En ese tiempo, Dios creó de nuevo. Nos da un relato breve de esto antes de darnos más detalles en cuanto a la creación del hombre. Los versículos 4 al 6 de este capítulo 2 de Génesis dicen lo siguiente: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En realidad esta palabra orígenes en el hebreo quiere decir familias. Este libro del Génesis no es solo el libro de orígenes, sino también el libro de familias. Estas son las familias de los cielos y de la tierra. Ahora fijémonos que un vapor de la tierra regaba toda la faz de la tierra. Y esto estuvo aquí antes de que el hombre estuviera en la tierra. Empezamos a ver y descubrir el propósito de Dios en el capítulo 1. Estaba preparando un hogar para el hombre que Él hizo. Y ahora Dios está preparándose para mover a este hombre al lugar que ya le ha preparado. Creemos que esta es una de las cosas más notables que se encuentran en esta sección particular que está ante nosotros. Consideremos ahora el método de la creación del hombre. Hemos visto en el capítulo 1 que la materia inorgánica fue creada de la nada. Eso se encuentra en el primer versículo, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada a la materia inorgánica fue el primer paso. Luego hubo la creación de lo inorgánico a lo orgánico, es decir, la vida. Eso se encuentra en el versículo 21, donde Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Creó la vida animal. Surge entonces la pregunta de si creó la vida vegetal. Por lo visto, la vida vegetal no había sido destruida. La semilla evidentemente ya estaba en la tierra. No deseamos ser dogmáticos en cuanto a eso, pero parece ser la implicación cuando Dios mandó a la tierra que produjera hierba verde y hierba que daba semilla. Como ya hemos dicho varias veces antes, Dios nos da muy pocos detalles en cuanto a esto. Ahora pasamos de lo orgánico a la creación del hombre, y por tanto no es una transición. La evolución no puede llenar el vacío que nos lleva a la aparición de seres inteligentes en la tierra. La tierra estaba preparada ahora para la venida del hombre. Dice el versículo 7 de este capítulo 2 de Génesis: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez más nos vemos limitados aquí por lo que nos dice Dios. Físicamente Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es muy interesante que nuestros cuerpos se componen de unos 15 o 16 elementos químicos. Aquellos mismos elementos químicos están en la tierra. El hombre fue formado físicamente del polvo de la tierra. En realidad se puede destilar nuestros cuerpos físicos y separarlos en los elementos químicos de los cuales somos hechos. Hubo una vez cuando estos elementos químicos tenían un valor de casi $3, pero dicen que ahora está subiendo el precio. Pero esto es lo que en verdad valemos, porque fuimos físicamente formados del polvo de la tierra. Pero el hombre es más que polvo. Físicamente, polvo es, y al polvo volverá. Pero su espíritu va a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué es lo que Dios le sopló? Le sopló el aliento de vida, el cual le dio la vida que es física, vida que es psicológica y vida que es espiritual. En otras palabras, el hombre entra en una asociación maravillosa con su Creador. Tiene una capacidad para Dios y se encuentra en su mismo ser. Esto es lo que separa al hombre de todas las demás criaturas que hallamos en el universo de Dios. Claro que hay los ángeles, pero créanos que es muy poco lo que sabemos de ellos.
Cualquier teoría de la evolución, inclusive la evolución teísta, no puede dar cuenta de la palabra humana, ni pueden explicar la conciencia humana, ni la personalidad humana. Estas son tres cosas con las cuales la evolución tiene algo de dificultad. Uno puede tomar los huesos de un hombre y compararlos con los huesos de algún antropoide y ver una semejanza notable en sus huesos. Sin embargo, nos dicen que hay una divergencia amplia también. Pero es de esperarse que hubiera una cierta semejanza porque Dios hizo mover a los dos en el mismo ambiente, y naturalmente la carrocería sería igual. Hay una similitud muy notable entre la carrocería de un automóvil Ford y un automóvil Chevrolet. Pero mejor es que no se lo digamos al comerciante local de la Ford o de la General Motors, porque le dirá que hay una diferencia vasta entre las dos. Sin embargo, la carrocería ha de tener algo fijo sobre las 4 ruedas, y una rueda ha de ser colocada en cada esquina, y hasta cierto punto, pues la carrocería tiene que ser cuadrada. Las dos han de fallar en la autopista a las 5 de la tarde, de modo que las dos necesitan tener balance, y las dos necesitan tener máquina. Deducimos, pues, que son semejantes, y sin embargo, no son exactamente iguales. Ahora, el hombre y los animales tienen similitudes, pero el hombre es una criatura muy diferente. Dios sopló en el hombre el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Formidables y maravillosas son las obras de Dios, y esto debemos siempre tenerlo presente. Consideremos ahora el sitio geográfico del hombre. El versículo 8 de este capítulo 2 de Génesis dice: «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado». No podemos decirle dónde estaba exactamente el huerto de Edén. Estamos seguros que estaba en alguna parte del valle entre los ríos Tigris y Éufrates. En efecto, pudiera haber estado en todo el valle. Aquel valle originalmente fue un lugar muy fecundo y todavía lo es. Es una parte de la fértil creciente verde, y en un tiempo sembraron grano allí. Simplemente recogían la cosecha porque crecía ella misma. Probablemente aquella área llegará a ser de nuevo el mismo centro de la tierra. Dice ahora el versículo 9 de este capítulo 2 de Génesis: «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Estos son árboles extraordinarios que se mencionan aquí específicamente. Tenemos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podemos decirle mucho acerca de ellos porque, francamente, no se encuentran hoy en día. Han sido quitados de la escena. Pero había de toda clase de árboles, y notamos que eran deliciosos a la vista, y también buenos para comer. Había belleza en ellos, y también había el lado práctico en que eran buenos para comer. Es como entrar en una mueblería donde el ebanista le dice que un mueble es muy bello, además de ser muy práctico, funcional. Por tanto, estos árboles en el huerto de Edén eran tan bellos como funcionales. Esta tierra en la cual vivimos todavía retiene algo de aquella hermosura, a pesar del hecho de que la maldición de la caída está sobre la tierra. Ahora brotan los espinos y los cardos, pero todavía podemos encontrar belleza aquí. Si a pesar de la maldición que ha caído sobre la tierra por el pecado del hombre, todavía podemos encontrar tanta belleza a nuestro alrededor, ¿cuánto más pudo existir en el huerto de Edén, amigo oyente? Debe haber sido un lugar bellísimo. Continuando ahora con los versículos 10 hasta el 14 de este segundo capítulo de Génesis, leemos: «Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates». Creemos que el río en Etiopía sería el Nilo y que el Hidekel era el Tigris. Ahora el versículo 15 de este capítulo 2 de Génesis dice: «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase». Recuerde, amigo oyente, que este hombre tuvo el señorío y que las fuerzas de la naturaleza estaban a su disposición. Ahora los versículos 16 y 17 dicen: «Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No fue la intención original de Dios que el hombre muriera, pero ahora pone a prueba al hombre, porque el hombre tiene un libre albedrío, y el privilegio siempre crea responsabilidad. Esa es una declaración axiomática en nuestros días. El hombre a quien se le ha dado un libre albedrío tiene que ser sometido a prueba para determinar si obedecerá a Dios o no. Hay una pregunta en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y es si era o no venenoso. Personalmente creo que fue el mejor fruto del huerto. Pero el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Y murió. Recuerde usted que el hombre es una trinidad, y fue condenado a morir de una manera triple. En realidad no murió físicamente, sino hasta 900 años después, pero estaba sujeto inmediatamente a la muerte. Y la muerte significa separación. El día pues en que comió del fruto, él fue separado de Dios espiritualmente. Consideremos ahora la necesidad del hombre de una ayuda idónea. Los versículos 18 al 20 nos dicen lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amigo oyente, Dios tuvo un propósito cuando puso al hombre aquí en la tierra a solas por un período de tiempo. Él quiso mostrarle al hombre que le faltaba algo, que necesitaba de alguien que le acompañara. Créanos que Adán era muy inteligente porque les dio nombre a todos los animales que Dios había creado. Alguien ha dicho que cuando Dios le trajo a Adán un elefante, le dijo, ¿qué nombre le pondremos a este? Y que Adán le contestó, bueno, parece ser más un elefante que cualquier otra cosa. Y supongo que así le pareció. Pero le faltaba un ayudante, es decir, alguien que pudiera ponerse de acuerdo con él y que le respondiera. En otras palabras, necesitaba un ayudante como su contraparte, su otra mitad. Un hombre es solo un medio hombre hasta cuando se casa. Y eso es muy importante entender. Ahora no estamos aquí para promover el matrimonio, pero diríamos que el matrimonio es la intención de Dios, tanto para hombres como para mujeres, y que la mujer debe responder a su marido. Veamos ahora lo que Dios hizo. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Génesis. Dice así, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ella fue tomada de Adán, de la costilla de Adán. El doctor Matthew Henry dijo, Dios no la tomó de la cabeza para que no fuera superior a él, ni del pie para que le fuera inferior, sino que la tomó de la costilla para que fueran iguales. Y ese es exactamente el propósito de Dios. La mujer debe ser la media naranja, y es exactamente lo que Dios quiso decir cuando dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Quiere decir responder. Usted, amigo oyente, es la otra mitad de su esposo. Él, por su parte, es solo medio hombre. Créanos que Eva era bella. Cualquier mujer que veamos hoy que tenga algo de belleza, la ha heredado de la madre Eva. No hay ninguna belleza que ella no tuviera. Era una muñeca, era la media naranja de Adán. Ahora los versículos 23 al 25 nos dicen lo siguiente. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra para la mujer en el hebreo es muy similar a la palabra para hombre. Hombre es ish, y la mujer es ishsha. Y son muy parecidas. Ella es la otra parte del hombre y debe responder al hombre. Fíjese usted que el esposo está sujeto a la esposa en el sentido de ser responsable por ella,
y él no está más bajo el control del padre ni de la madre. Ahora notamos aquí que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Creemos que estaban cubiertos con un tipo de luz de gloria. Creemos que este es el relato más hermoso y más fresco de la creación de la mujer y del hombre. Esta era una pareja que Dios realmente unió. Ahora Dios ha dado algunos principios para que su pueblo los obedezca. Dios ha dado el matrimonio a la raza humana, pero es una de las cosas de la cual los hombres están tratando de deshacerse hoy día. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice el Salmo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre? Trata de deshacerse de Dios, amigo oyente, porque Dios es quien estableció el matrimonio. Debe haber una identidad entre el esposo y la esposa, y Dios dice al esposo: maridos, amad a vuestras mujeres. Y esto, amigo oyente, concluye un capítulo maravilloso. Cuenta de la creación del hombre, su sitio y su trabajo, la responsabilidad que tiene, su necesidad de una compañera y la creación de esa compañera, la mujer. Este es el clímax de la historia de la creación. La creación de la mujer fue una creación indirecta, porque Dios la tomó de la costilla del hombre y lo hizo así para revelar la verdad de que ella es parte del hombre y que ella es su media naranja. Es su contraparte y su complemento. Y ahora sí pasamos a considerar el capítulo 3. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. Aquí encontramos la explicación divina de la presente condición caída y arruinada de nuestra raza. Aquí aprendemos de los inventos astutos de nuestro enemigo, el diablo. Vemos aquí la total impotencia del hombre para caminar en la senda de justicia cuando la gracia divina se le niega. Aquí hallamos el efecto espiritual del pecado, el hombre tratando de huir de Dios. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Aquí notamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por un artefacto obra de sus propias manos. Aquí se nos enseña la provisión gratuita que Dios ha ofrecido para suplir nuestra gran necesidad. Aquí empieza aquella maravillosa corriente de la profecía que corre por todas las Escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no se puede acercar a Dios a menos que se acerque por un mediador. Hasta aquí esta declaración. Amigo oyente, deseamos considerar este capítulo a fondo. Estamos pasando todo este tiempo en estos primeros capítulos porque consideramos que son de vital importancia, y en ellos Dios abarca mucho terreno dentro de una breve declaración de hechos. Aquí en la primera sección está puesta en escena la tentación del hombre. El versículo 1 del capítulo 3 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Llegamos ahora a la pregunta del porqué de la tentación. Tenemos que volvernos a los capítulos 1 y 2 y encontramos que el hombre fue creado inocente, pero no fue creado justo. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es la inocencia que ha sido sostenida ante la tentación. La tentación o desarrollará la inocencia o la destruirá. Hace una de las dos cosas. El huerto de Edén no fue un invernadero, ni el hombre una planta de invernadero. El carácter ha de ser desarrollado y solo puede ser desarrollado ante la tentación. Por eso el hombre fue creado un ser responsable, y era responsable de glorificar, obedecer, servir y estar sujeto al gobierno divino. El hombre no se creó a sí mismo, fue Dios quien lo creó. Ahora, Dios no fue arbitrario en su mandamiento. Recordará usted, amigo oyente, que Dios había dicho al hombre que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Ahora, ese no fue el único árbol del cual podían comer. Pudiera haber sido un mandamiento muy arbitrario si al no permitirle al hombre comer de aquel árbol, éste hubiera muerto de hambre. Pero nos dice que había una abundancia de árboles que llevaban mucho fruto, y el hombre no tenía necesidad alguna de comer de aquel árbol de ninguna manera. Fíjese usted que aquí el hombre aparece en la escena como una criatura responsable. En este capítulo encontramos, pues, la tentación y la caída.
En el primer versículo se nos presenta la serpiente. Luego surge la pregunta, ¿de dónde vino la serpiente? ¿Y cómo entró en el huerto de Edén? Bueno, no nos dice cómo es que llegó allí, simplemente nos informa que está allí. Es que la palabra de Dios omite mucha de esta información, pero fue una criatura que podría servir de instrumento de Satanás y fue usada. La palabra de Dios no nos informa que Satanás usó una criatura escurridiza. La serpiente de aquel entonces debe haber sido una criatura hermosa. Satanás todavía emplea el mismo método hoy día. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Encontramos que más se dice acerca de él en el libro de Apocalipsis que en cualquier otro lugar de las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice, «Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años». Se nos dice que el dragón fue arrojado al abismo, y que el dragón es esa serpiente antigua llamada Satanás, y que él es el que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Luego, en el capítulo 20, se nos dice que está atado. Esta es una criatura con tremenda habilidad. No es la culebra escurridiza en la cual pensamos hoy. Ahora aquí no tenemos ningún registro de su origen de ninguna manera. No queremos ser dogmáticos, pero al llegar en nuestro estudio a Isaías capítulo 14 y a Ezequiel capítulo 28, creemos que en esos pasajes se nos da el origen de esta criatura y también se nos explica cómo es que llegó a ser la criatura que es. Ahora, ¿por qué se le acercó la criatura a la mujer? ¿Y por qué no se le acercó al hombre? Génesis capítulo 3 versículos 2 y 3 dicen lo siguiente, «Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Ahora vemos que la mujer no fue creada primero, y recibió su información de parte del hombre. Dios había dicho a Adán cuando lo creó, que podía comer de todo árbol del huerto, menos de éste. La mujer escuchó su información de parte de Adán. Por tanto, la serpiente se le acercó a la mujer primero. Francamente, creemos que la mujer fue creada de una manera más fina que el hombre, pero a la vez es más susceptible a este tipo de cosas que el hombre. Creemos que la mujer realmente tiene una naturaleza que es más curiosa que la del hombre. Está más inclinada a investigar las cosas nuevas y después de inmiscuirse, entonces guía al hombre a aquellas cosas. La serpiente, Satanás, por supuesto sabía lo que hacía. Fíjese usted lo que hizo. Empleó un método muy sutil para llegar a este punto. Le hizo una pregunta a Eva que creó una duda en cuanto a la palabra de Dios. Provocó su curiosidad y le hizo surgir una duda en cuanto al amor, la bondad, la justicia y la santidad de Dios. Luego, fíjese usted que ella repite el mandamiento de Dios, pero añade algo. Ella añadió, ni le tocaréis. No hallamos en ninguna parte que jamás Dios hubiera dicho que no tocaran el árbol. Sin embargo, ella menciona estas palabras. En los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Génesis leemos, «Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Quisiéramos cambiar un poco la fraseología para aclarar esto un poco más. En vez de las palabras, «no moriréis», él dijo, «ciertamente no moriréis». Ahora esa es una imposibilidad absoluta, porque está dudando del amor y la bondad de Dios. Si Dios es bueno, pues ¿por qué le puso una restricción? Y entonces duda de la justicia de Dios y de su santidad al decir que ciertamente no morirán. Y promete a Eva que ella y su esposo llegarían a ser como dioses ellos mismos. Ahora notamos también que la mujer añadió a la palabra de Dios. Y hoy existen aquellos que quitan de la palabra de Dios, y Dios ha amonestado en cuanto a eso. Existen también las sectas que añaden a la palabra de Dios, y Dios también ha amonestado contra tal práctica. Hay quienes dicen que somos salvos por la ley.
Otros dicen, sí, somos salvos por la fe, pero añaden algo para que sea por la fe más alguna obra. En el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuán importante es ver esto? Porque Satanás contradice tan sutilmente a Dios y sustituye su propia palabra por la palabra de Dios. Recordará usted, amigo oyente, que en Romanos se habla de la obediencia por la fe. La fe conduce a la obediencia y la incredulidad conduce a la desobediencia. Consideremos ahora la desobediencia del hombre y la mujer a la palabra de Dios. En Génesis 3, versículos 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. El llamamiento que hizo Satanás aquí fue a la carne, pero eso no es todo. Era bueno para comer, además de agradable a los ojos, y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es importante notar que fue un llamamiento a la parte psicológica de la mente y un llamamiento al lado religioso del hombre. Era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y si usted, amigo oyente, comprueba esto, se dará cuenta que esta es la misma tentación que Satanás trajo al Señor Jesús en el desierto. En la tentación de Cristo vemos que primero Satanás tentó la carne al decir a Jesús que convirtiera en pan aquellas piedras que tenía delante. Esto era algo bueno para comer. Luego Satanás hizo un llamado a la mente con la promesa de que daría a Jesús todos los reinos del mundo. Y le mostró a Jesús todos aquellos reinos para tentarlo. Luego la tentación de obrar contra la voluntad de Dios fue de echarse del pináculo del templo. Esto fue como el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Satanás emplea hoy las mismas tácticas? Las usa porque logran buen éxito, dan buenos resultados para él. ¿Por qué tiene que cambiar su método? Parece que todos somos engañados por las mismas tácticas. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Notamos ahora que nos dice este pasaje, que conocieron que estaban desnudos. Aquellas hojas de higuera que ellos tomaron, les encubrió, pero no les cubrió de veras. No confesaron su pecado y culpa, sino que simplemente trataron de encubrir su pecado. ¿Cuál es el método que emplea Satanás para conseguir que dudemos de Dios? Primero, Adán y Eva vieron que era bueno para comer, y luego que era agradable al ojo y que era codiciable. Satanás obra desde afuera hacia adentro, del exterior hacia el interior. Dios siempre comienza con el corazón del hombre. ¿Se ha dado usted cuenta de eso, amigo oyente? La religión es algo que se puede frotar al exterior, pero Dios no comienza con la religión, y es necesario que hagamos una distinción aquí. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es Cristo mismo. Hay muchas religiones, pero el Señor Jesús llegó al fondo del problema. Él dijo, os es necesario nacer de nuevo. Cuando Él habló con los fariseos, que eran muy religiosos en lo exterior, les dijo que limpiaran lo de afuera del plato. Les dijo que eran como el mausoleo, bello desde afuera con el mármol y flores, pero lleno de los huesos de muertos por dentro. ¡Qué ilustración! Notamos también en este pasaje que dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Esa es la conciencia. Conocieron que estaban desnudos. En realidad, amigo oyente, las hojas de higuera no son una nueva moda. Los hombres todavía asisten a la iglesia y llevan a cabo los ejercicios religiosos y hacen buenas obras. ¿Qué pasó, pues? Cuando oyeron la voz del Señor Dios en el huerto, huyeron de Dios. Amigo oyente, la religión separa al hombre de Dios. Adán está perdido y es Dios quien le busca, y no el hombre quien busca a Dios. Note usted que no hay confesión de parte de Adán. Desde el versículo 10 hasta el versículo 12 leemos lo siguiente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo,
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Lo importante aquí no es notar que el hombre inculpó a la mujer, sino que no hizo confesión de su pecado. Cuando Dios le pregunta a la mujer, notamos que ella también le echa la culpa a alguien más. Pero vemos aquí que el hombre, esta criatura que Dios ha hecho, se ha desviado de él, y Dios tiene que arreglárselas con él. Y entonces tiene que juzgarlo. Y esto nos conduce a la consideración del plan de Dios para el futuro. El versículo 14 de este tercer capítulo de Génesis dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, todo lo que podemos decir en cuanto a esto es que la serpiente ciertamente no fue una criatura escurridiza de esas en que pensamos hoy día. Fue diferente al principio. Y Dios entonces pronunció este juicio sobre ella. Dios sigue y pronuncia una sentencia sobre Satanás que tiene un efecto tremendo sobre el hombre. Y aquí hay un versículo que debiéramos aprender de memoria. En realidad es la primera profecía en cuanto a la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Este es el versículo 15 de este capítulo 3 de Génesis, y dice así, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Existe enemistad entre Satanás y la mujer. Su semilla que había de venir es Cristo. Hay una seguridad aquí de que se alcanzaría la victoria final. Pero nos preguntamos si el pensamiento sobresaliente que se expresa aquí no es en realidad la larga y continua lucha. Revela el hecho de que ha de ser una lucha prolongada entre el bien y el mal. Y eso es exactamente lo que encontraremos a través de nuestro estudio de las Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesús en su día hablaba de esta misma lucha que todavía continúa. En el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos 44 y 45 leemos, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y en su primera epístola, capítulo 3, versículo 10, Juan hace mención de este mismo conflicto. Dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Encontramos pues aquí ante nosotros el hecho de que hay un conflicto, una lucha, 2 semillas en el mundo. Pero notamos también que habrá una victoria final. Sin embargo, aquí se enfatiza lo prolongado de la lucha. Todos tenemos que enfrentarnos con la tentación y hay que ganar la victoria. Antes de que Cristo viniera, la victoria se obtenía por la obediencia a la fe. Después de la venida de Cristo, tenemos que identificarnos con Cristo por la fe. ¿Qué quiere decir ser salvo? Significa estar en Cristo. El hombre es uno de los 3 órdenes de la creación: los ángeles, los hombres y los animales. A los animales no les fue dado ninguna elección, pero a los hombres y a los ángeles sí les fue dado una elección. Y vemos aquí la elección del hombre. Es responsable de la decisión que ha hecho aquí. Notemos algo más. Habla aquí de la simiente de la mujer, no habla de la simiente del hombre. Y esto nos sugiere por primera vez el nacimiento virginal. Dios fue al huerto buscando al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Cualquier antología de religión tratará de decir que el hombre busca a Dios. Pero amigo oyente, esa no es la manera en que Dios lo dice, y digámoslo como es. La salvación es Dios buscando al hombre. El hombre huyó de Dios, y Dios dijo, ¿dónde estás tú? El Dr. Griffith Thomas dice, este es el llamamiento de la justicia divina que no puede pasar por alto el pecado. Y es el llamamiento de la tristeza divina que se apesadumbra en cuanto al pecador. Es también el llamamiento del amor divino que ofrece redención del pecado. Todo esto se encuentra aquí en este versículo. Es la promesa de la venida del Salvador.
Y esto es lo que se pinta a través de todas las Escrituras. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 11, «No hay quien busque a Dios». El Señor Jesús dijo, según el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Y nosotros podemos declarar con Juan en su epístola que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios busca al hombre y le ofrece la salvación. Pero ha de acontecer una larga lucha y continua, y creemos que este punto es muy claro. Es pues necesario que todo hombre haga su propia decisión. Ahora el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis nos dice, «A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Notamos aquí la sentencia de la mujer. No puede dar a luz sin sufrir dolor alguno. ¿No es extraño que esto sea verdad? La misma cosa que trae alegría a la vida y que perpetúa la familia humana ha de venir por medio del dolor. Así es la vida, y el hombre tiene que aprender esto. Veremos en el próximo capítulo que no lo aprendió tan rápidamente como debió haberlo aprendido. Ahora los versículos 17 al 19 del capítulo 3 de Génesis dicen, «Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás». Esta es la sentencia del hombre. La sentencia es la muerte. No resultó de inmediato en la muerte física. Pero, ¿qué es la muerte? La muerte física es la separación de la persona. El espíritu y el alma se separan del cuerpo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 leemos, «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». El hombre ha de ser responsable ante Dios si se salva o se pierde. Deberá responder a Dios. La muerte es la separación. El apóstol Pablo escribió a los Efesios que habían estado muertos en pecado. No estaban muertos en un sentido físico, sino muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios. En la parábola maravillosa del Hijo Pródigo, que nuestro Señor Jesucristo contó acerca del hijo menor que se alejó de su padre, notamos que cuando regresó el hijo menor, el padre dijo al hijo mayor, «Porque mi hijo muerto era, y ha revivido». ¿Muerto? El hijo menor no estaba muerto físicamente, pero había estado separado del Padre, y estar separado del Padre significa exactamente eso, muerto. Sí, estaba muerto. Recordemos también las palabras de Jesús a Marta y María, hermanas de Lázaro. Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». El que cree en mí, aunque esté muerto. Aquí Jesús habla de una muerte espiritual, estando separado de Dios. Tal persona puede nacer de nuevo y entonces revivir. Por tanto, Adán murió espiritualmente en el momento que comió del fruto. Esa es la razón por la cual huyó de Dios y por eso mismo cosió las hojas de higuera. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 3 de Génesis, leemos lo siguiente. «Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Es evidente que para conseguir las pieles de animales, había necesidad de matar los animales. Y creemos que este es el origen del sacrificio. Dios estaba clarificándole al hombre que él rechazaba las hojas de higuera y que creía necesario cubrirles con pieles de animales. Cuando Adán y Eva salieron del huerto de Edén, miraron hacia atrás y vieron un sacrificio sangriento. Al mirar atrás, pudieron ver allí a los querubines, como vamos a ver en un momento. Cuando salieron del huerto de Edén y miraron atrás, vieron exactamente lo que Dios hizo que Moisés pusiera en el propiciatorio. Había 2 querubines que miraban la sangre en el propiciatorio. Ese era el camino a Dios.
Ahora hay aquí 4 grandes lecciones y podemos aprender de las hojas de la higuera y del hecho de que Dios les cubrió con pieles de animales. En primer lugar, el hombre debe tener una cubierta adecuada para acercarse a Dios. No puede llegarse a Dios cubriéndose con sus propias buenas obras. En segundo lugar, las hojas de la higuera no son aceptables. Son hechas en casa y Dios no acepta un vestido hecho en casa. En tercer lugar, es Dios quien debe proveer el vestido apropiado o la cubierta apropiada. Y en cuarto lugar, esta cubierta se obtiene solo por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Amigo oyente, el hombre debe tener un sustituto entre él y la ira de Dios. La cosa más difícil del mundo para un hombre es tomar su legítima posición delante de Dios. La salvación, amigo oyente, viene cuando usted y yo tomamos nuestro lugar apropiado como pecadores delante de Dios. Consideremos ahora los 3 últimos versículos, del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Todo lo que podemos decir a esto es, gracias a Dios que Él no permitió que el hombre comiera del árbol de la vida, porque esto hubiera significado que el hombre tendría que vivir eternamente en el pecado. Dios no va a dejar que el hombre haga eso, y eso en realidad es una bendición. Ahora, esto no quiere decir que Dios puso una barricada en el camino. En realidad significa que el camino de la vida se mantuvo abierto para que el hombre llegara a Dios. Pero ahora ese camino no es por medio del árbol de la vida. La salvación debe venir por medio de un sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Como un breve repaso, podemos decir que los capítulos 1 y 2 de Génesis nos dan la historia de la creación. Los capítulos 3 y 4 nos dan el relato de la entrada del pecado a la raza humana. En Génesis capítulo 3 tenemos la raíz del pecado. Génesis capítulo 4 nos presenta el fruto del pecado. Y bien, amigo oyente, debemos detenernos aquí por hoy. En la continuación de este estudio retornaremos en nuestro próximo programa Dios mediante. Será pues, hasta entonces, que las ricas bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre. Caminando en la fe. Un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios, para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra.